Los tres ya los probaron, ¿verdad? ¿No me viste? Dice que sí. Carlos, si quieres parar. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al programa Contacto Universitario a través de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, Asociación Civil. Pues estamos aquí, nuestros miembros de la Comisión de Instituciones Educativas, la maestra Maribel Serrano, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, maestra. La maestra Ivonne Blake y su servidor Álvaro Vir. Y nos acompañan, pues, personales muy interesantes, el maestro David Velázquez, director de la ESCA Casco de Santo Tomás, la maestra Ingrid Cerón, directora de la UNILAB, y el maestro Alejandro Ruiz, también docente de la propia Universidad de la UNILAB. Pues bienvenidos, vamos a platicar sobre este tema, este nuevo reto que enfrenta la educación, que es la inteligencia artificial. ¿Qué debe hacer la educación? Debe oponerse, restringirla, tratar de identificarla, o debe buscar medios para que las nuevas generaciones, los nuevos estudiantes, a través de este uso de tecnologías, puedan desarrollar sus competencias y una mejor profesión. Yo me acuerdo cuando era joven estudiante, pues las tareas eran sacar las enciclopedias de hoja, ¿no? Y pues le copiabas, ¿no? Era un copy-paste manual, por lo menos entonces le leías y le copiabas. Luego salió este programa, digo, no sé, Encarta, no sé si nos hayan pagado algo de publicidad, no sé todavía si exista, ¿no? Pero era una enciclopedia digital, entonces tú ya podías copy-paste a la Encarta, lo echabas al Word y vámonos, ¿no? Y entonces ahí empezaban los maestros a buscar distinguir si verdaderamente habías leído, si verdaderamente habías hecho algo por el trabajo, o si solamente te estabas aventando lo que ya estaba publicado o lo que ya venía en estas enciclopedias que salían cada año y se renovaban y las comprabas hasta en la Plaza de la Computación aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y hoy, bueno, luego vienen los buscadores, ¿no? Te copian los artículos y lo mismo, miles de estudiantes haciendo copy-paste a los artículos y no sabíamos entonces la docencia, cómo reaccionar o cómo promover que los estudiantes verdaderamente estuvieran adquiriendo el conocimiento de esas investigaciones, de esos artículos. Hoy nos encontramos, bueno, hoy todo eso ya lo puedes buscar, ¿no? El docente tiene ahí plataformas que nos permiten detectar plagio, ¿no? Y puedes poner los documentos y ya te dice de dónde salió y podemos ver si esos documentos son creaciones o no de los estudiantes y podemos tratar de analizar desde la docencia si esos documentos pues, verdaderamente están trayéndole un aumento a las competencias de nuestros estudiantes. Pero hoy tenemos a la inteligencia artificial que hace artículos. Entonces, ¿cuál es la posición de la docencia? ¿Cuál es el reto que vamos a enfrentar en la educación de los nuevos profesionales? ¿Qué es lo que va a hacer la ESCA? ¿Qué es lo que está pensando hacer la UNILA? ¿Qué es lo que están viviendo ya en las clases? Porque pues si esto se liberó como un boom a principios de este año, la realidad es que ya trae un poquito de tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo está pensando reaccionar la ESCA, por ejemplo, maestro David? Muchas gracias. Pues la consideración es que dentro de los planes de estudio que nosotros tenemos es importante considerar que se debe de incluir la educación 4.0 y tenemos que contemplar ese tipo de tecnologías dentro de cada uno de los programas que estamos trabajando. Y como consecuencia de eso, esta parte de la inteligencia artificial es parte de eso y lo que habría que hacer es que cada una de las personas, tanto alumnos como docentes, adquieran un compromiso en el trabajo que se va a desarrollar. El alumno, el compromiso en la parte de realmente obtener información, sí tenemos una facilidad más específica de obtener información, ya no necesitamos recurrir a una enciclopedia o a una biografía, ¿no? Que teníamos que hacer un resumen de eso, pero ahora con toda esa información el alumno tiene la responsabilidad de ser ético en el trabajo que va a realizar para realmente que él esté demostrando que la competencia que va a necesitar en la vida profesional la pueda contemplar. Y el docente debe de estar actualizado
a estos avances tecnológicos para adaptarse también a esto, ¿no? Al docente le va a servir, pero también tiene que buscar que el estudiante adquiera ese compromiso, pero él también tiene que estar a la vanguardia en esas tecnologías. No, durísimo reto para la docencia y para la universidad. Vaya, confiar en la ética de los alumnos cuando es un compromiso que el país ha tratado de empezar a reimpulsar desde las universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo confiar en la ética de los alumnos, maestra? ¿Cómo le hace la UNILA? Bueno, sí, buenos días a todos. Como dices, justamente ese punto de la ética creo que es bastante importante, sobre todo que últimamente ha habido mucho boom, ¿no? Como el copy-paste en las tesis, que han pues venido plagios de muchos años atrás. Actualmente, pues sí, justo como decías, ya hay como varias plataformas que nos ayudan a detectar este tipo de plagios, pero considero que lo que quizás ha pasado es que muchas veces como profesores les decimos, no copies, no hagas, no, no, no. Entonces, pues ya saben, ¿no? Como niños chiquitos, mientras más le digas no, es lo que primero que quiere hacer, ¿no? Es como esa tentación de, pero ¿por qué no? Y ahora que las generaciones son como más aceleradas, más de esto más rápido, ya no quieren leer, ya no es como antes, ¿no? A mí también igual me tocó el ir a la biblioteca, estar buscando el libro, leer y pues sí, el copy-paste, pero manual y luego pasarlo a máquina de escribir incluso. Todavía yo entregué trabajos en máquina de escribir, pero creo que por lo menos ya te quedaba algo en la mente, ¿no? Porque estás leyendo, los profesores te enseñaban a hacer un resumen, ¿no? No a escribir tal cual todo, ¿no? O sea, que si vas a hablar, no sé, la Constitución y ahí te avientas tus 20 hojas, no, sino ya leías y resumías, ¿no? Entonces, por lo menos ahí ya te quedaba como la idea, de qué se está tratando el tema, qué estás escribiendo y no a lo loco. La diferencia ahora con una computadora es que pues no tienes que leer, ¿no? O sea, como que ves el título y dices la Constitución, así es, ¿no? Ya ni siquiera se toman como esa molestia pues de ver si sí es, ¿no? A lo mejor dice la Constitución, pero es la Constitución de otro país y ahí no se dan cuenta. Entonces, considero que un punto importante es también empezar a trabajar nosotros desde docentes, el mejorar esas prácticas y bueno, ok, ya no te lo voy a prohibir porque sé que de todas maneras lo vas a hacer y es complicado, aun cuando haya plataformas y todo para detectar, es algo complejo. Mejor te voy a enseñar a utilizarlo, ¿no? Ok, vas a copiar, pero ¿qué estás copiando? ¿Qué artículo le estás pidiendo a la plataforma? Incluso el celular, ¿no? Uso de celular en el salón, creo que a todos nos ha pasado que ya no se despegan de él. O sea, es como si ya tuvieran un imán, el celular y su manita, y es imposible quitárselo. Entonces, ¿por qué no lo usamos a nuestro favor? Creo que desde ahí, pues es lo que tendríamos que estar partiendo, en utilizar toda esa tecnología y eso que aparentemente pudiera parecer malo, pero a favor de nosotros y para que ellos digan, ok, sí lo vas a hacer, pero vas a poner una ficha bibliográfica y abajo me vas a poner a lo mejor un resumen de tú qué entendiste para ver si realmente leíste. Ok, me estás entregando este trabajo y claramente pues nos damos cuenta a través de los años, creo que tenemos como un detector de ahí, esto es copy-paste, tú no hablas así, ¿no? Con palabras bien rebuscadas y el niño hablando diferente. Entonces, bueno, entonces al final sí lo vas a copiar, a pegar, pero bueno, muéstramelo y te va a preguntar, ¿no? Entonces, como jugarlo a nuestro favor, creo que sería un punto muy, muy importante. No, de acuerdo, de acuerdo. Había una reflexión, alguna vez estuve escuchando una reflexión que decía, a ver, en la escuela, si le pides al mejor compañero de matemáticas que te ayude con la tarea, te tachan de tramposo, ¿no? Y después llegas a dirigir una empresa y lo que haces es contratar a alguien que haga la labor de matemática, ¿no? Entonces, maestro, con esta reflexión, en la práctica docente, ¿cómo evitar querer ser restrictivos en el uso de las tecnologías? ¿Te ha tocado? ¿Has vivido alguna tarea que hayas pensado que no fue funcional para los alumnos porque abusaron del uso de inteligencia artificial? Mira, de entrada tenemos que especificar que la inteligencia artificial no solamente es el prompt, dame esto y pum, se acabó, ¿no? Que solamente es el típico Alexa, dime qué significa el Código Fiscal de la Federación.
Eso no solamente es el código, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial corresponde, por ejemplo, a la creación del 4.0, a las declaraciones, a la contabilidad electrónica. Hacer una contabilidad electrónica, eso es inteligencia artificial. Ahora bien, no tenemos por qué rezagarla. Al contrario, tenemos que adoptarla de una manera interesante. ¿Cómo puede ser esto? Yo, por ejemplo, a mis alumnos, no les limito el uso de la inteligencia artificial o la búsqueda sobre las páginas indexadas como son Google. Se les aplica, se les conlleva que lo hagan, que lo busquen y que sean críticos. La gran diferencia es que yo las tareas las pido a mano. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a decir, no me busques por las típicas que son Rincón del Vago, Google, Gestiópolis, monografías.com, todo ese tipo de cosas. No son fuentes malas de información, a veces erróneas sí, pero malas no. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que les digo, ¿sabes qué? Escríbemelo tú a mano para que por lo menos tengas la necesidad de procesarlo un poco. Ya teniendo la transcripción a mano, medio lo procesaron y por lo menos saben de dónde sacaron esta información, por dónde pueden buscarla y hacia dónde va dirigida la información. Ya a nosotros como profesores nos corresponde hacer el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Híjole, me buscaste una información que tiene 3 años que ya es desfasada, que simplemente en el código, la ley del ICR cambia cada año y la resolución miscelánea cambia cada año o incluso cada 20 días. Entonces me das una información desfasada que pues, no está por ahí, ¿no? Entonces tenemos que hacer un pensamiento crítico o ayudarle al estudiante a hacer el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Esto está desfasado, pero mira, nosotros tenemos la nueva resolución que aplica tal y sobre esto tienes que moverle o buscarle. Profesor, ok, entonces busco y creo una inteligencia artificial o busco una inteligencia artificial que me dé esta información que ya me está dando o proporcionando un profesor con un pensamiento crítico. Entonces, pues yo lo que a mi punto de vista es no limitar este uso de inteligencias artificiales o este uso de tecnologías de la información porque son dos cosas diferentes. Entonces, pues ahí ya cuando, por ejemplo, ya nos encontramos en lo que es un título profesional o lo que es una tesis profesional, ahí sí ya tenemos que restringirlo por la ética del contador público y por la ética profesional. Al final de cuentas, pues, no queremos tener por ahí otro problema con otro plagio de tesis de ciertas personas conocidas, entonces preferimos tener ahí unas herramientas que nos digan si son plagiadas o no plagiadas y sobre esta hacerles y decirles, ¿sabes qué? Modifícalo antes de que tengas un problema o tengamos un problema legal. Sí, por favor. No, adelante, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, les pregunto como escuela, Santo Tomás y la UNILA, ahorita ya hay inteligencia artificial en todo lo que es Internet. El más usual es el GPT y algunos otros. ¿Ustedes como institución han hecho algo como para enseñarles como docencia, como materia, o a lo mejor como algo por el estilo, una clase o algo por el estilo, para enseñarles a los chicos cómo utilizar ese GPT, esa inteligencia artificial? ¿Por qué pregunto esto? Porque, como tú bien dijiste, a los chicos no se les debe de negar que en dado momento saquen información de ahí, sino enseñarles cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, ellos transcriben o hacen, inclusive cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, te saca temas que son de otros países y no son de nuestro país, en dado momento, legislación, ley laboral, etcétera. Entonces, te da otro tipo de conocimientos. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que se debería de hacer eso, pero como instituciones, ustedes, ¿qué solución le darían a eso? Como para enseñarle a los chicos y que no tuvieran ese problema de que nada más copy-paste, sino que tengan el razonamiento, enseñarles realmente cómo sustraer esa información que es necesaria para sus áreas, para sus materias y para su vida cotidiana. ¿Qué es lo que las instituciones han hecho hasta el momento? Pues, adelante. Gracias. Bueno, en el caso de nosotros, creo que todo inició como años atrás en pandemia, justamente cuando tenemos que brincar de un sistema escolarizado totalmente presencial a un sistema que ya es totalmente en línea, ¿no?
Entonces creo que UNILA ya estaba preparado porque nosotros ya tenemos la parte de Teams ya más antes de la pandemia, pero no la habíamos utilizado. Estaban como trabajando en ella, en que algunas clases pudieran ser híbridas, etcétera. Entonces, al momento de que declaran ya no pueden entrar, o sea, la UNILA ya tenía como todas las cuentas. Sí tuvo que ser un acelere así impresionante de capacitar a todos los docentes. Sí, se les impartió un curso muy rápido. Posteriormente, en las pantallas se pusieron como cursos así de cómo utilizar toda esta parte, ¿no? No tanto el GPT, pero bueno, desde ahí creo que empezamos. Y bueno, al final pues logramos todas las escuelas, al final los trabajos, todo se tuvo que migrar a esta parte del trabajo en línea, ¿no? Obviamente que muchos docentes, por ejemplo, pues no, ni siquiera están tan familiarizados a lo mejor con una computadora, ¿no? O sea, ya para empezar siempre la cabeza es el docente, ¿no? Los directores, el docente y ya de ahí pues va bajando. Muchas veces el alumno pues con que le des la maquinita ya 3 minutos y te mueve, ¿no? Porque ellos pues obviamente ya nacieron con esa tecnología que a lo mejor a nosotros y generaciones más atrás pues la hemos tenido que estudiar, repasar, moverle y picarle. O sea, a raíz de eso, sí, justamente, a raíz de eso pues la UNILA sí ha impartido diferentes cursos como de GPT tal cual, ¿no? Pero sí, por ejemplo, tenemos otra plataforma que es Moodle. Nosotros vamos a implementar próximamente una licenciatura en contaduría mixta. Esto es que algunas materias van a ser en módulo, en línea, y otras materias van a ser de manera presencial. Esto pues ha sido un trabajo de varios años que hemos estado realizando, mucho antes también de pandemia. Obviamente también pues para que la SEP nos pueda aprobar el REBOE, pero esta es una licenciatura nueva que vamos a tener, en donde pues obviamente motivamos al alumno a que no todo va a ser de manera presencial, sino que se le van a subir ciertas cosas y justo ahí en esas materias también les estamos mandando herramientas de páginas donde pueden buscar, donde pueden ver cómo hacer un mapa conceptual, porque pues ya existe todo, o sea, ¿no? De cómo hacer un mapa conceptual, de cómo hacer un diagrama de flujo, muchísimas cosas. Y bueno, además como las que mencionaba Ale, de pues las plataformas para los contadores y todo eso. Entonces sí tratamos todo el tiempo de estarles dando cursos o cada uno de nosotros como docentes, pues les estamos proporcionando las herramientas que de acuerdo a la materia pues pueden ir utilizando, como les decía justo, ¿no? Yo cuando imparto una materia, o sea, pues yo sí les digo, pueden buscar donde ustedes quieran, pero siempre pongan una bibliografía y siempre como que trato de inculcar, porque si nosotros copiamos, pegamos y no ponemos nada, nos estamos robando tal cual, aunque se vea muy feo, pero nos robamos las palabras de alguien más, ¿no? Entonces creo que es como esa parte de inculcarle ese valor también y pues obviamente seguimos trabajando nosotros como en todo eso de poderles dar cursos a los chicos y enseñarles nuevas plataformas, entre otras, pues también ya saben, ¿no? Tenemos un semestre que va directamente al software contable y recientemente lo que implementé es que a partir de tercer semestre, cuarto, de que llevan contabilidad, llevan contabilidad 1, 2, 3 y a partir de tercer y cuarto ya los metemos el profesor al laboratorio para que lo hagan en Excel y empiecen a trabajar también, porque obviamente es súper importante aprender a arrastrar el lápiz, claro que sí, aunque estemos en el año que estemos siempre, ¿no? Porque siempre va a ser la T mayor y todo eso, pero también ya es importante que los chicos puedan llevar al mundo exterior esas herramientas, ¿no? De cómo usar el Excel, de cómo registrar un gasto, etcétera. En la ESCA, Gracias. clases directamente sobre tecnologías de inteligencia artificial. Bueno, en la consideración de la primera pregunta está en el sentido de que nosotros una opción de titulación que tenemos está enfocada a unas actividades que tienen que realizar los alumnos ya de manera directa con las empresas. Y a raíz de ese trabajo tienen que, o más bien de esa investigación, ellos tienen que realizar un trabajo en donde ahorita la cuestión del plagio la revisamos a través del Turnitin.
Entonces, se está contemplando y en este sentido ahorita todavía estamos con una consideración de no permitirles que ese tipo de trabajos tenga tanto material que no sea precisamente del alumno, no, para no llamarle de manera directa plagio, pero que no sea material que sea precisamente de ellos. Y en este contexto lo tenemos visualizado en ese sentido. Esa opción de titulación está limitada a un 20% de material que no sea precisamente del alumno y todo lo demás que sea enfocado a través de la investigación que ellos hayan desarrollado. La consideración también que tienen ahorita los maestros, que es algo que también tendríamos que empezar a regular, porque si bien esto de la inteligencia artificial ya tiene mucho tiempo, de unos 4 o 5 años para acá ha evolucionado y ha crecido mucho, ¿no? Entonces, los maestros todavía como que no están, un maestro que identifica que un alumno totalmente está presentando un trabajo que lo sacó de internet y lo presentó directo sin borrarle ni siquiera las rayitas, pues le anula los exámenes. Estamos con los trabajos se lo están anulando porque tienen todavía esa consideración de que un trabajo de investigación tiene que ser parte también del alumno, ¿no? Aunque en una biografía nosotros hacíamos un resumen, pero leíamos y encontrábamos la parte más importante del trabajo, y ahora no, nada más ya encontré un trabajo de esto y agarro, lo presento, nada más le pongo mi nombre o cuando menos la carátula, se la cambio y eso es todo lo que se presenta y todavía estamos en ese proceso. Y ahorita nosotros tenemos como semana y media, tuvimos un seminario exclusivamente para docentes, en donde estuvimos hablando o retomando lo que es el modelo educativo enfocado precisamente a este tipo de tecnologías que estamos nosotros teniendo. Y es importante que reconozcamos que esto se tiene que incorporar, pero también hay que reglamentarlo para no causar un efecto. Así como se señala, se tiene que ver qué le vamos a solicitar ahora al alumno, y ese maestro que nada más pedía trabajos y nunca los leía, pues ahora va a tener que encontrar esa situación donde ya ahora sí vas a tener que leer para poner realmente una calificación, porque con estos avances tecnológicos ya nos estamos dando cuenta que en cualquier momento nos pueden presentar un trabajo perfectamente elaborado, pero que ni siquiera el alumno le puso cuando menos algo de su cosecha, ¿no? Y en la cuestión de los programas, sí, la parte de lo que son las tecnologías de información y los programas que deben de conocer los alumnos, los estamos desarrollando. Estamos enfocados a sistemas convencionales porque pues nosotros dependemos de un presupuesto, pero para poder meter otro tipo de sistemas contables, pero con los convencionales, con eso también estamos trabajando y los alumnos están enfocados a eso. Y estamos buscando que, aunque sean materias de impuestos, tenemos que buscar que ahí también hay parte de tecnología. Tenemos que encontrar cómo le hace la autoridad para poder escoger al contribuyente que va a verificar. Y ahora con esto de los comprobantes digitales, pues nos tienen bien checaditos. Ya cuando nos preguntan opciones los clientes, sabes que ni te metas en problemas porque ese documento ya lo tiene la autoridad, no te puedes mover absolutamente para ningún lado. Tienes que hacer lo que debe de ser porque eso ya lo tiene la autoridad y tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces también estamos enfocados que cualquier tipo de materia tiene que contemplar la parte de la tecnología y tiene que estar contemplando que estos avances y este gran volumen de información el alumno lo tiene que saber distinguir para que presente algo de calidad. Definitivamente, qué bueno que lo menciona, porque la tecnología de información no se limita al desarrollo de trabajos de investigación, ¿no? La contadora Maribel y la contadora Ivonne se han dado un buen espacio en su tiempo, en su agenda, en empezar a estudiar, a identificar, a conocer diferentes plataformas. Entiendo que no todo se refiere a un tema de información, a un tema de escritos, papers y documentos. También ya puedes utilizar este tipo de inteligencia artificial en sistemas de hojas de cálculo y demás.
que sirven tanto para la vida profesional y que deberán servir también para la educación. ¿Qué han conocido, maestras? Sí, efectivamente, como bien dice el profesor de ESCA y sí, efectivamente, ellos lo están viendo desde el punto de vista de docencia, pero ya con la inteligencia artificial nosotros ya podemos inclusive constituir una empresa, ¿sí? También ya podemos dar una receta médica, podemos también hacer la construcción de un avión. O sea, la inteligencia artificial nos está ayudando para todo lo que nosotros necesitemos. Nada más que aquí, como ustedes bien dijeron, tenemos que tener ese juicio. ¿Por qué? Porque hay que saberle preguntar a GPT, porque no es nada más, es como cuando ustedes están en la página de SAT, ¿no? El robocito sale y te dice, no entiendo tu pregunta, manifiéstamela de otra forma. Se la dices 2, 3 veces y al final del camino te pasan con una persona, porque no entendió. Así la inteligencia artificial, hay que saberle preguntar qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos. Y no nomás nos va a servir para docencia, sino para hacer un negocio, para mercadotecnia, ¿cómo se llama? Para diferentes tipo de actividades que nosotros queramos realizar. Para eso nos está ayudando la inteligencia artificial. Pero aquí, emanada con todo esto, yo pregunto, y les pregunto a ustedes, docentes, pues, podríamos tener problemas porque también hay plagios de identidad. ¿Por qué? Porque tú le puedes cambiar la voz a cualquier persona o a cualquier texto diciendo que eres tú, cuando realmente no, y tú puedes utilizar la voz a lo mejor del profesor David o de Ingrid o Alejandro, y sin previo permiso. Entonces, como instituciones, pues, esa es una pregunta, ¿ustedes creen que es necesario que esto se regularice a nivel internacional, tanto en todos los países? Porque tengo entendido que ya entró una legislación en Estados Unidos, ¿sí? Pero es una parte nada más. Ustedes, desde su punto de vista, ¿ustedes creen que sí se tenga que regular por todos los problemas que pueden haber? Porque te pueden plagiar una cuenta bancaria, te pueden plagiar tu identidad, te pueden plagiar una tesis, te pueden plagiar un título, o sea, todo te pueden plagiar. Entonces, ¿ustedes creen que es necesario y cuáles serían los que recomendarían para que se pudiera regularizar esto a nivel nacional e internacional? ¿Quién dice yo? Bueno, de entrada, tú hablaste mucho del ChatGPT. Hay que considerar o contextualizarnos que somos unos early adopters. ¿Cómo que early adopters? Está muy nueva la información o muy nueva la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Los alumnos realmente no saben usar este ChatGPT. ¿Cómo que no saben usar ChatGPT? Le preguntas, pero nuevamente, como lo dije anteriormente, tienes que hacer un prompt. ¿Qué es un prompt? El que sepas cómo preguntarle, delimitarle el tema, hacia dónde quiere llevar y qué es lo que te va a arrojar. Eso es, entonces, pues, aquí la idea, siguiendo su contexto, no es regularlo. ¿Por qué? Porque la misma ChatGPT, la inteligencia artificial, ya está regulada por los principios de la robótica. ¿Qué quiere decir esto? No tengas, no dañes al ser humano, no hagas un procedimiento ilegal y demás. Este tipo de cosas ya están supuestamente reguladas. Ahora bien, la idea es promoverlas. ¿Por qué? Porque nuevamente, ahorita dices, bueno, un alumno lo traes y le dices, bueno, hazme esto con inteligencia artificial. No lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque no sabe darle el contexto, la línea y lo que quieres que busque. Entonces, pues, el ChatGPT no es de, oye, dame el cálculo del impuesto sobre la renta sobre el artículo tal y te lo va a mandar. No te lo va a mandar, ¿por qué? Porque te va a decir, ¿a dónde lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿De quién lo quieres? ¿De persona física? ¿De persona moral? Te puede mandar un cálculo de IVA o de ICR de Colombia. No sabemos. ¿Por qué? Porque la palabra, el ChatGPT reproduce la palabra tax, no la palabra impuesto mexicano. Entonces, pues, el chiste no es
regularlo, al contrario, incentivarlo. ¿Por qué? Porque hay que tomarlo como una herramienta para nuestra profesión, más no como una delimitación. Nuevamente, si tú delimitas la creatividad de un niño, le estás cortando las alas. ¿Por qué cortarle nosotros a los estudiantes o a los profesionales las herramientas para la consulta y la creación de nuevos contenidos digitales? No puede ser así, al contrario, hay que incentivarlos. Ahora bien, nuevamente, dicen, es que hay una suplantación de identidad, hay suplantación de cuentas bancarias, hay suplantación de eso. Claro que lo hay, sí lo hay, pero es una inteligencia artificial negra, por así llamarla, como existe la brujería blanca y la brujería negra, ¿no? O así llamarla. Esta inteligencia artificial utilizada utilizada con los hackers, o lo que son gente de sombrero negro, por así llamarlas, es una inteligencia artificial muy poco accesible al público en general, muy poco. Pero en cambio la tecnología de la información o la inteligencia artificial blanca, que está regida por las tres, por las leyes de la robótica, porque así no me las sé en la memoria ahorita, es muy vasta y muy llena. Entonces el chiste es coadyuvar con la información del estudiante, alumno, profesor y leyes para que se incentive. Ahora bien, nuevamente hablamos de plagio. El ChatGPT te va a crear un texto en el cual no hay manera de saber si es plagiado o no es plagiado. No hay manera física, ni legal, ni software, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque te agarra varias cosas que son indexadas de Google. ¿Cómo que quiere decir esto? El ChatGPT te va a agarrar una palabra, ejemplo, de Rincón del Vago, otra palabra de Mogestópolis, otra palabra de la página del SAT, otra palabra del Congreso de la Unión, y así sucesivamente. Entonces, hace una revoltura entendible de varias palabras de diferentes sitios indexados. Es imposible que se poder rastrear. ¿Qué es lo que se hizo? Al final de cuentas, se canceló, dijeron, se prohíbe el uso de ChatGPT, más no el resultado, porque el resultado es totalmente indescifrable que se pueda ver si es pirata o no es pirata. Por lo que yo lo que digo y promuevo es el coadyuvar con ella y ayudarlos a las personas y brindarlos de nuevas herramientas para que sepan usar el ChatGPT en Excel, en Word, por ejemplo, en la creación de imágenes, creación de procedimientos penales, creación de todo ese tipo de cosas. Es una herramienta que nos va a ayudar a la vida como profesionistas, más no una limitación ante sí. Fíjense que estaba yo pensando ahorita el uso estudiantil, ¿no? El incorporar e incentivar el uso estudiantil, el entender o el ayudarles a entender cómo hacer una buena pregunta, un buen prompt. Y me quedaba pensando, ayer estaba yo compartiendo con unos colegas, ¿no? Tenemos la legislación mexicana en materia fiscal particularmente es de muchas opciones, es muy variada, ¿no? La regla general de personas morales, emites factura y acumulas el total de la operación. Cobras una parte y acumulas el total de la operación. Pero hay una regla miscelánea, ¿no? Que te dice, ya no importa si emitiste factura, no importa si ya cobraste una partecita. Mientras no hayas entregado el bien o prestado el servicio, te voy a dejar que acumules nada más lo que cobraste. Y no solo eso, te voy a dejar que le pongas en la declaración, eso es para pago provisional, donde no puedes meter deducciones, ¿no? Pero en la declaración anual te voy a dejar que le pongas el costo de venta que le corresponde de acuerdo a tu costo de venta general de todas tus operaciones del mismo segmento. Entonces, llegar a eso, llegar a encontrar esas opciones tan escondidas en la ley o tan específicas, tan circunstanciales, porque además, o sea, el tema es, no importa si emitiste factura o no, no importa si cobraste o no. De hecho, para aplicar este beneficio tienes que tener ese permiso, ¿no? Eso no está tan sencillo que llegues para que hagas un prompt y luego le digas qué opción buscar para evitarle una causación de impuesto, que pueda ser más accesible, mejor dicho, no evitarle, sino promoverle al contribuyente una opción de impuesto más accesible. Me parece, y no sé si estén de acuerdo conmigo, que en la educación lo más importante o un mecanismo que defiende y que hace muy fácil de identificar que el alumno esté aprendiendo, que es el cambio de conducta, ¿no?
Es decir, yo tengo que chocar, ¿no? O a mí me gusta mucho, soy el eterno estudiante, me gusta chocar con lo que me está diciendo el profesor para decir dónde no puedo o cómo es que no puedo. Tal vez parte de la solución es esa, ¿no? En el tema de la búsqueda de datos, es ponernos, si es un chat y no es un buscador, o sea, distinguiendo, ¿no?, el uso de la inteligencia artificial como un chat, como alguien con quien tienes una interacción y que le puedes refutar. Y entonces tal vez lo que podemos empezar es a usar, sí, claro, a usar prompts, pero además a que se peleen con eso, ¿no? Trata de probar lo contrario, de tal manera que vayamos creando una interacción con la inteligencia artificial donde verdaderamente esté el estudiante utilizando su raciocinio, ¿no? Pero bueno, no sé, para tomar estas decisiones habrá que partir desde cuál es la característica principal que nos permite conocer que un estudiante verdaderamente está aprendiendo y a partir de ahí, entonces poder saber qué uso puedo impulsarle a la inteligencia artificial. Nos platicaba de un congreso, maestro, que tuvieron con todos los docentes hace un par de semanas. ¿Qué conclusiones puede compartirnos al respecto? Sí, aquí lo que se pudo tomar como conclusión es que la inteligencia artificial ahí está, no la podemos evitar y ahora lo que tenemos que ver es precisamente el cómo la vamos a utilizar. Ahorita con lo que comentaba, esas habilidades blandas que en su momento no tiene bien definida el alumno, saberse comunicar, tener una actitud diferente hacia la actividad que está desarrollando, tener un sentido ético en el trabajo que está realizando es parte también del compromiso que debe tener el docente. Motivarlos a que generen ese tipo de situaciones para que el alumno realmente esté consciente de que está estudiando una carrera que le va a permitir desarrollarse profesionalmente y que ese conocimiento que ahorita adquiera le va a permitir estar con los clientes y darles una asesoría de calidad. Acostumbrarse a que todo el trabajo que realice tiene que tener ese sentido. ¿Qué me está aportando? ¿Para qué me sirve, por ejemplo, una matemática, ¿no?, cuando soy contador, ¿no? Bueno, pues es que esa matemática te va a aportar elementos para toma de decisiones, ¿no? En su momento, los números que tú puedas tener en la mano, la información que puedas tener, te va a servir para generarlo eso. ¿Con qué lo vas a generar? Pues la matemática, la estadística, me va a dar ese elemento de toma de decisión. Y entonces ahí es donde el alumno con esas habilidades blandas, el cambiar su forma de pensar, ya entras a un nivel superior. Si eres joven, tienes mucha energía, tienes muchas inquietudes, pero también ya estás adquiriendo una responsabilidad y esa responsabilidad la tienes que manifestar en la clase. Y bien, bien comentas, ¿no? ¿Por qué el maestro siempre tiene la razón, ¿no? ¿Por qué no la debo de tener yo? ¿Por qué en su momento no la puedo tener yo? Y como maestro, aceptar que igual nos equivocamos, porque tenemos que avanzar y tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir conociendo la materia para poderlo ver, ¿no? En casos concretos, por ejemplo, lo que comentabas, pues una constructora no va a trabajar nunca igual, ¿no? Y si yo le pregunto, dime cuál es el ingreso acumulable de una persona moral, pues una persona moral es una constructora, pero tiene una consideración diferente que la propia ley nos está adecuando una circunstancia dependiendo del tipo de trabajo que está realizando, ¿no? Entonces esas habilidades también son importantes para este trabajo. Totalmente. Maestra Maribel, entre los artículos perfilan que la inteligencia artificial, una de las primeras carreras que amenaza es la carrera de la contabilidad. ¿Qué ha encontrado al respecto de cómo nosotros ya en la profesión, los estudiantes que ya inician también su vida laboral, puedan utilizar de la inteligencia artificial? Pues yo le veo muchos beneficios, lejos de verlo como un desaliado, yo lo veo como con beneficios específicos porque
de alguna manera nos da la pauta para seguir investigando. Si queremos, lo que comentaban hace ratito, a lo mejor le podemos preguntar del Código Fiscal. En este momento nos puede dar el Código Fiscal desactualizado, tal vez, si nosotros ya le estudiamos más como docentes, ¿no? Vamos a determinar qué artículo, el fundamento y la regla para poder llegar a algo más actualizado. Yo le veo el beneficio. Esa parte yo le veo el beneficio de la inteligencia artificial y que de alguna manera nos va a llevar a obtener un trabajo de calidad, no de cantidad, de calidad. ¿Ok? Yo tengo una pregunta para ustedes. Ya escuché que dicen que en la parte docente, en el área pedagógica ya están ustedes implementando algunas cuestiones, ¿no? Pues yo considero que sí es importante que todos los docentes de alguna manera estén ubicados dentro de este rubro de la inteligencia artificial, porque esto nos va a ayudar a que los alumnos, lejos de ver la inteligencia artificial como una ventaja más para ellos, y que obtengan trabajos de calidad, ¿no? Que tengan la visión y se perfeccionen de otra manera. Ahora está la parte del presupuesto. También hay que pensar que si tenemos el presupuesto para poder capacitar a los alumnos y también a los docentes, ¿verdad? Mi pregunta es, ustedes como institución, ¿qué están haciendo? Ya escuché también que hay algunos cursos, algunas capacitaciones, pero ¿qué tan rápido? Porque esto va avanzando día con día de una manera espectacular, ¿no? Rapidísimo. Bueno, nosotros en general, como decía, pues sí, les proporcionamos diferentes cursos y herramientas. Por ejemplo, ahorita Microsoft nos dio una licencia para utilizar algunas otras de sus herramientas como docentes. Y bueno, justamente a nosotros apenas como directores nos están capacitando en donde podemos utilizar como el Excel, pero más allá, ¿no? Como en crear otro tipo de documentos que nos puedan servir para manejar la información, ¿no? Las hojas de cálculo de diferente manera. Bueno, esa es una, y pues normalmente sí buscamos como todas esas certificaciones de Microsoft, que a lo mejor, como dices, el presupuesto a veces no es como quisiéramos, ¿no? ¿Qué más quisiéramos de, sí, bueno, salió esta nueva, capacitemos a todos? Pero también tenemos a nuestro favor que hay muchos cursos que son totalmente gratuitos, o que cuando ya compras una licencia como escuela, ellos mismos te capacitan, ¿no? Incluso, pues, también todos los profesores han recibido de diferentes herramientas de Microsoft Office, que nos imparten los mismos de la empresa. Entonces, creo que lejos de angustiarnos a lo mejor por no tener ese presupuesto, pues tenemos que buscar qué está a nuestro favor y qué sí podemos implementar, y poco a poco, porque obviamente pues muchos profesores o docentes son jóvenes, ¿no? Y entonces ya tienen como más expertise en la tecnología, se les hace bien fácil, incluso ellos mismos se van metiendo o nos vamos metiendo, somos jóvenes, claro. Pero a lo mejor también hay docentes que son más grandes y no por eso no son buenos, son muy buenos, tienen mucha más experiencia que todos nosotros, pues de vida, también de manera profesional, pero a ellos pues hay que llevarlos un poquito más de la mano, ¿no? Y le echan también un buen de ganas. Yo les digo, en la pandemia me tocó, por ejemplo, uno de mis docentes que ya es mayor, y podrías pensar, a lo mejor pues no va a querer o se va a rehusar, y no, o sea, compró su computadora, instaló su internet, yo incluso le fui apoyando, dije, bueno, está esta compañía, compró, fue a sistemas, preguntó cómo se utilizaba, yo le mandaba videos, bueno, así se va a capturar, así se va a meter, esto es lo que va a hacer, y vi cómo le echó tantas ganas. Entonces, bueno, ahí también creo que hay que dividir o ir viendo, porque no todos tenemos las mismas capacidades o no estamos tan empapados, o sí, sobre la tecnología, ¿no? Y bueno, pues creo que esa sería mi aportación. Bueno, desde mi punto de vista, para mí, yo lejos de ver que sea un problema la inteligencia artificial, es un gran beneficio para nuestra carrera. ¿Por qué?
porque de alguna forma nos va a ayudar a realizar las actividades dependiendo del área que te encuentres, auditoría, costos, fiscal, el que tú quieras, te va a súper ayudar. Entonces, desde mi punto de vista, como se está tomando, si ustedes ven cómo está, vamos a llamarlo así, cómo está pensando el SAT y qué es lo que está haciendo, porque todo lo está haciendo a través de la inteligencia artificial, como bien decía el profesor David, que en dado momento, cómo aleatoriamente te esté escogiendo para ver si están mal tus facturas o si determinas mal tus impuestos o no has presentado alguna declaración, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los estudiantes, los docentes, sean grandes o jóvenes, como sean, si no se valen de esta inteligencia artificial para sobresalir, son los que se van a quedar. No es que esté en contra de nosotros, sino al contrario. Decía un profesor ahorita, aquí que dio un tema, si hay que subirnos al carro o hay que subirnos a donde nos tengamos que subir para poder sobresalir, porque la carrera se va a terminar para las personas que realmente no quieran entrar a la inteligencia artificial. Se va a quedar la carrera y van a destacar toda la gente que podamos nosotros crear, innovar de acuerdo con la inteligencia artificial, tomando en cuenta como base el SAT para que nosotros no tengamos problemas, porque nosotros mismos, que somos los que realizamos las operaciones dentro de una empresa, estamos más empapados que el propio SAT, porque hay ocasiones el SAT dice, es que no me checa, sí, pero ¿cómo que no te checa? Cuando tú le dices, mira, es por esto, sí, perdón, contribuyente, ¿no? Estás bien. No, bueno, entonces, bueno, por aquí dijeran, sí. perdón. ¿No? Es un decir, ¿no? Es un decir. Entonces, yo vuelvo a insistir, esto es un nicho de oportunidades para los que queramos utilizar la inteligencia artificial, tomando cursos, creando nuestras propias cédulas, creando lo que queremos amarrar. Ya hay ahorita, inclusive, cómo poder hacer la contabilidad para que el SAT no es que no te detecte, ¿no? Sino que tú lo hagas adecuadamente cuando tú subas tu contabilidad electrónica o X o Y. Entonces, pues lo único que a mí me queda es invitarlos a todos, que los que están presentes y los que están viéndonos, que en dado momento sí, efectivamente, no lo echen en saco rojo, ni mucho menos, al contrario, yo creo que sí es hora de que, si no sabemos, pues buscar a alguien que nos enseñe o tomar un curso o si somos autodidactas, pues leer, porque ya hay tanta información, como bien decía el profesor, que nos enseña, ¿no? De alguna forma. Ya hay tantos tutoriales que los podemos ver y de ahí nos podemos guiar. Entonces, ya es cuestión que nosotros queramos para poder seguir en la carrera. La carrera no se va a morir. Lo que nos vamos a quedar sin trabajo somos los que no queremos hacer esto. Ese es de mi punto de vista. Gracias, maestra. Maestro Alejandro, una última reflexión, que el tiempo empieza a llegar a su final para nuestro programa. Ok, nada más, en cierta forma rápido. Aparte de comentar el terrorismo fiscal del SAT que está haciendo con su bot, eso se llama precisamente inteligencia artificial. Ese terrorismo fiscal es lo que estamos recibiendo acerca de la inteligencia artificial. Pero jamás, lo que hay que entender es que jamás la tecnología va a poder suplantar a la persona física. ¿Qué quiere decir esto? Los puntos finos, como dice el contador, es que el costo de la venta lo puedo acumular posteriormente. Ok, la maestra dice, nos tenemos que subir al tren. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, cuando fue la revolución industrial, en que ya empezaban las máquinas, ¿no? Ok, ¿quiénes fueron los primeros perjudicados? Seamos sinceros, las personas que hacen talacha. Ahí es precisamente donde nos va a pegar la inteligencia artificial, a las personas que hacen talacha. Por ejemplo, las personas que se dedican a hacer a registrar la contabilidad. Ahí es cuando, por ejemplo, nos va a pegar ahí, porque una inteligencia artificial nos va a ayudar a registrar la contabilidad, pero jamás nos va a ayudar a crear una cédula de impuestos o hacer una declaración correctamente, o jamás nos va a decir, por ejemplo, estos puntos finos, del costo de la venta, estos puntos finos de saber dónde va la regulación fiscal y realmente, porque es lo que hacemos, jugar con ella. ¿Cómo que jugar con ella para el bien de la SAT, para el bien de nuestra autoridad, para el bien de nuestro cliente, por así llamarlo? Jugamos con esta y estos puntos finos jamás lo va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Entonces, pues, nuevamente, subiendo al mismo, tenemos que subirnos al carro de la inteligencia artificial como una ruptura de paradigma.
que no sea como, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron que entrarle a esta ruptura de paradigma con el celular. Al final de cuentas, decían, no, esto del celular y la computadora son cosas del demonio. Y le daban miedo prender la computadora. Ahorita vean sus padres, adultos mayores o abuelos, los cuales no sueltan el teléfono, están en el Facebook compartiendo violines, por así decirlo, viendo sus TikToks de perros bonitos y de gatitos, y están pegados en el teléfono. ¿Qué es lo que hicieron? Rompieron ese paradigma de uso de la tecnología de la información. Nosotros también tenemos que enseñarles a las nuevas generaciones a romper ese tipo de paradigmas, y nosotros como personas ya mayores, porque ya realmente ya somos mayores, tenemos que empezar a subirnos a este tren en el cual, bueno, mayores, somos adultos, por así llamarlo, no jóvenes mayores, ya pues, empezar a entrar a estas tecnologías de la información y entenderlas. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo entender una tecnología nueva de la información. Dicen, inteligencia artificial nos va a partir todo, nos va a quitar trabajo, nos va a hacer una revoltura. No, si la entendemos y la aplicamos y nos coadyuvamos acerca de esta, es una gran herramienta de información pedagógica, contable, informática, etcétera. El chiste es saber hacer el punto fino hacia dónde mandarla, porque si la mandamos para otro lado, pues la va a regar la misma inteligencia artificial. Entonces, aquí el paradigma de nosotros como contadores es que no solamente ya no somos contadores ni fiscalistas, ya tenemos que entrarle a la etapa de informática contable, fiscal. Ese es realmente el paradigma en el que tenemos que trabajar, más no la inteligencia artificial en sí. Me quedé pensando en esta parte de llenar las declaraciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba la de sueldos y salarios, ¿no? 4 páginas de un programita feo, ¿no? Pero que tú le podías hacer un layout, ¿no? En un Excel donde acomodabas de cierta manera y ya después lo pasabas ahí, le hacías un proceso sencillo, o había unos programas que tenían una macro y te hacían el proceso sencillo y boom, se cargaba y ya eras muy, muy feliz. Cuando viviste lo que era capturar la mano y luego viviste lo que era automatizarlo así. Fíjate que yo creo que el SAT más bien nos está ayudando. La última formato de declaración anual de personas morales es una verdad. No habrá inteligencia artificial que llene eso, ¿no? Pero a ver, ciertamente, ¿no? Somos aquí directivos, docentes de una carrera de contabilidad, que pues, la contabilidad en sí, su objetivo es poder dar bases para una toma de decisiones segura, confiable, mejor a las empresas, a la industria mexicana, a nuestro país, hoy aquí, cerrándonos a México, independientemente de lo que pasa en otros sitios del mundo. Auditores que puedan facilitarse la labor de detectar, de encontrar movimientos atípicos, de encontrar circunstancias que deben llevarse la atención, costos, ¿no? Que pueda perfeccionar, que pueda identificar costos ocultos. Recientemente en las jornadas del estudiante, si no pudieron estar, todavía pueden encontrar los videos en el Facebook de la asociación. La maestra Leticia, la doctora Leticia Chavarría nos habló de costos ocultos. Entonces, cosas que con la inteligencia artificial sí se pueden tratar o acelerar su cálculo, su detección, ¿no? Entonces, definitivamente, las escuelas tenemos que entrar, no restringir. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Maestro David, una última reflexión al respecto. Sí, gracias. Debemos de utilizar esa inteligencia artificial como una herramienta. Para el profesor va a ser una situación que le permita incluso poder desarrollar exámenes en un periodo de tiempo. De este texto, sácame 20 preguntas. Claro que también las tengo que leer para poder ver si están bien planteadas, que esa no sería dejarle todo el trabajo a la máquina o a estos programas que se están generando. Al alumno enseñarle a detectar cuál es la información importante que necesita para su desarrollo profesional, a la carrera para poderlo utilizar
igual como un elemento que nos permita adecuar la carrera a otro punto, ¿no? Como decía la maestra, arrastrar el lápiz es bonito. Cuando nos tocó hacer todo a mano, y luego fuimos evolucionando en ese sentido de ir creciendo con los programas, ir avanzando en ese tipo de situaciones, es bonito ir viendo cómo el trabajo va avanzando y que la carrera se va convirtiendo en otro tipo tiene otro contexto, ¿no? Utilizar la información que se produce para realmente ayudarle al dueño a la toma de decisiones. Y si utilizamos esa información de manera adecuada, pues vamos a seguir participando. Nuestra carrera no se enfoca solo a la parte de los impuestos. Tenemos una carrera muy bonita que nos permite adecuarla en muchas circunstancias y que ahora estaríamos retomando esa parte que realmente tendría que ser el contador, un asesor de negocios que le permita ayudar a los dueños de las empresas a tomar decisiones. Definitivo. Maestra Ingrid, ¿quiere compartirnos alguna última reflexión, alguna conclusión? Gracias. Bueno, me sumo a la frase de sí tenemos o hay que subirnos al barco. Definitivamente no tenemos por qué tener miedo de la tecnología, al contrario, esta nos va a ayudar muchísimo a incluso podernos enfocar nosotros como docentes, directores, contadores a otras áreas, como una que abordaba el maestro, que es el ser un asesor de negocios, ¿no? Muchas veces, cuando no existía toda esta tecnología, quizás tendrías que pasar horas y horas, escribe, y a lo mejor todas estas herramientas en cuestión contable te van a permitir ahora poderte acercar más al cliente, ¿no? Desarrollar como toda esta parte humana. Y entonces decir, bueno, yo te sugiero esto, porque ya reduje mis tiempos de hacerte tu contabilidad, tus impuestos. En cuestión de docentes, nos va a ayudar también a ese punto, ¿no? Acercarnos más al estudiante, a enseñarle otro tipo de valores, de herramientas, como el liderazgo, ¿no? A veces nos resumimos a la enseñanza teórica de así, contabilidad, impuestos, finanzas, costos, matemáticas, ¿no? Y qué hay de esa parte en donde también tienen que aprender a ser líderes, a ser compañeros, a ser equipo, a trabajar en conjunto con otros, ¿no? A veces se pierde mucho eso y de repente son los de yo no quiero trabajar con él porque me veo feo, ¿no? Yo no quiero trabajar con ella porque ella no sabe, pero yo creo que un principio está en, bueno, no tienen que ser amigos, pero sí compañeros. Al final, pues no sabes con quién te vas a topar en tu futuro, ¿no? ¿Qué tal que se vuelve director o directora de una empresa que te puede jalar a ti, ¿no? Entonces creo que eso nos permitirá a nosotros como docentes o directores podernos enfocar en otras áreas que a lo mejor hemos descuidado por darle más importancia a otras, ¿no? Entonces, utilizar la tecnología a nuestro favor, capacitarnos. Muchos pueden decir, no tenemos a lo mejor el dinero para pagar cursos, pero actualmente hay muchos cursos que son gratuitos, tutoriales, gente que le encanta estar subiendo videos de cómo utilizar X cosa, ¿no? Ahora ya es como, no sé, cómo utilizar, ¿qué les digo? GPT, y seguramente encuentras un tutorial que te va a ir diciendo, más tú perder el miedo e irle picando. Entonces a lo mejor lo que sí se requiere mucho es inversión de tiempo, el querer hacerlo, y por supuesto eso nos va a ayudar no a perder nuestros trabajos, sino al contrario, a sumarle y a ser mejores. Esa sería mi conclusión. Definitivo, y entrarle, ¿no? Sí ver los videos, sí ver los tutoriales, sí buscar dónde, pero meterse y prueba, ¿no? Contadora Maribel, ¿con qué nos cierra nuestro programa? Yo veo la inteligencia artificial no como un reemplazo al ser humano, sino como nosotros un mediador para llevar todo esto a una optimización y a algo más preciso para todos, ¿no? Esa sería mi reflexión. Fantástico, le agradezco mucho. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, maestro Alejandro, maestra Ingrid, maestro David. Un verdadero placer poder platicar con ustedes, volver a verlos. Siempre nos acompañan en los eventos de la Asociación para los Estudiantes. Es maravilloso su apoyo, les agradecemos mucho. Y bueno, pues no nos queda más que cerrar nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa del Contacto Universitario. Vamos a seguir tratando de abordar estos temas, vamos a tratar de invitar nuevas universidades, vamos a buscar a sus alumnos. Les voy platicando, ¿no? O bien pueden proponernos algunos para que también vengan a platicar sobre esto, para vivir, para
conocer la experiencia desde el alumno, que también es muy importante. Y bueno, pues agradecemos a todo el equipo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en el Distrito Federal por el soporte técnico, por la elaboración de este programa, a todos los que nos acompañaron, todos los que estuvieron viendo el programa, y no dejen de seguir a la asociación con todos los programas de las comisiones, sobre todo en los temas técnicos que nos están apoyando mucho. Muchísimas gracias, contadora Maribel, contadora Ivonne, y pues hasta pronto.